en vivo ahí en la página de Ramiro Alvidres y nos van a estar viendo los que no quisieron salir de su casa hoy, ¿verdad? Ustedes me dicen, chicos, me hacen la señal. Ya estamos ahí. Es un gozo, una bendición poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Bienvenidas y bienvenidos, es un gozo poderles saludar y compartir con ustedes el día de hoy un mensaje, una palabra que pueda ser ayuda, que pueda ser un recurso que Dios utilice para llevarles a cumplir lo que se ha propuesto hacer en ustedes y por medio de ustedes en la vida de otras personas. Reciban el aplauso de la gente que está aquí en nuestras instalaciones y que el día de hoy con ese aplauso les da la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Gracias por acompañarnos en este domingo. El día de hoy tengo en mi corazón compartir con ustedes una palabra que la he titulado Nuestro tutor y curador. Van a entender esto un poquito más conforme avanzamos. La razón por la que he venido compartiendo, he venido hablando en mis últimos mensajes sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios es porque personalmente, de manera muy personal, yo he llegado a la conclusión de que solo es posible alcanzar madurez espiritual con la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Se puede ser un creyente y no estar enterado de la obra del Espíritu Santo. Se puede ser miembro de una congregación de creyentes y no conocer nada absolutamente del Espíritu Santo. Incluso si soy un poquito más amplio en mi explicación, se puede ser creyente y hasta negar la obra del Espíritu Santo. Hay grupos enteros de creyentes que se identifican como cristianos que no le dan lugar a esto, que no piensan, no hablan, no mencionan. Para ellos el ministerio del Espíritu Santo ya cumplió su función. Ya eso pertenece al pasado y ahora ya nosotros estamos en otros tiempos. Ya la época moderna, dicen ellos, ya en la época moderna ya el Espíritu Santo no es necesario. Pero yo soy de los que cree, y así se los he tratado de transmitir, no hay ninguna época de tu vida en la que no vayas a necesitar al Espíritu Santo. No hay ninguna época en la historia universal donde no haya sido necesaria la presencia del Espíritu Santo. ¿Se puede ser cristiano e ignorar la obra del Espíritu Santo? Sí. Lo que no se puede, escúchenme por favor, lo que no vas a poder nunca es ser un creyente maduro, espiritualmente hablando, ignorando la obra, la persona, la dinámica del glorioso Espíritu de Dios en la vida de las personas. Yo ya he mencionado en mis mensajes anteriores, he mencionado varias razones por las que he llegado a esta conclusión, pero hoy quisiera que me permitan compartirles un fundamento que yo considero un fundamento contundente para afirmar el pensamiento de lo necesario que es el Espíritu Santo en nuestro proceso formativo en Cristo. No se puede ser una persona madura espiritualmente hablando, ignorando al Espíritu Santo, no teniendo comunión con el Espíritu Santo, no buscando la llenura del Espíritu Santo. Simplemente vamos a ser creyentes nominales, vamos a ser creyentes como cualquier otra y vamos a practicar una religión como cualquier otra. Para mí lo que hace distinto al verdadero cristianismo, al cristianismo dinámico, efervesciente, al cristianismo que produce resultados, es la obra del Espíritu Santo. De otro modo simplemente asistimos a escuchar conferencias, a escuchar buenos temas que se comparten, pero la dinámica del Espíritu de Dios en la vida de los hijos de Dios, esa es precisamente la que nos debe inspirar a no solamente convertir el corazón al Señor, a no solamente procurar establecer el criterio gobernante de las Escrituras en nuestra vida, sino también de alcanzar la madurez espiritual necesaria. Ahora les comparto este fundamento que a mí me parece contundente. ¿Me acompañan? Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2. Una parte de las Escrituras conocida por ustedes, la mayoría, pero que vale la pena detenernos a considerar su contenido para que nos edifique.
Está escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia en la región de Galacia en aquella época, pero esta palabra, gracias a Dios, ha sido preservada para que nosotros el día de hoy la podamos disfrutar. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto la mayoría de nosotros lo conocemos, la mayoría de nosotros lo recitamos, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es lo que dice el verso 2: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En esta carta, en este capítulo, específicamente en estos versículos, el apóstol Pablo está haciendo uso de un ejemplo de aquella época. Recuerden que los escritos del apóstol Pablo tienen dos influencias literarias: las raíces judaicas, pues él fue un fariseo, él fue miembro de una de las órdenes judaicas más estrictas de la época. Él fue fariseo y se educó a los pies de uno de los fariseos más reconocidos de la época, Gamaliel, y por lo tanto él conocía perfectamente bien la ley judía, conocía perfectamente bien las costumbres judaicas, y de hecho fue ese entendimiento el que le permitió arribar a la conclusión de que Jesucristo era el Mesías prometido, pues debido al conocimiento que él tenía. Pero Pablo, en un momento en sus cartas, también nos hace saber que él era ciudadano romano, que él, de manera, por parte de su familia, él obtuvo la ciudadanía en Roma. Entonces, de tal manera que la cultura romana, que en su época fue una cultura muy dominante, pues Roma no fue solamente un país, sino llegó a ser un imperio. Ustedes han oído hablar del Imperio Romano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Una cosa es ser país, otra cosa es ser un reino y otra cosa es ser un imperio. Un país se limita a una zona geográfica, un reino es cuando ya abarca otras naciones, las conquista, las domina, pero cuando esto se expande demasiado es cuando ya se convierte en un imperio. Entonces Roma en su momento fue un imperio y dominó, de hecho, en la época en la que nació el Señor Jesucristo, en la que desarrolló su ministerio, toda la nación judía estaba dominada por Roma. Recuerdan eso, ¿verdad? Son datitos ahí que nos agregan para entender. Entonces Pablo también tenía una cierta influencia de filosofía romana. En Roma se levantaron filósofos también relevantes, importantes, que marcaron el pensamiento de muchas cosas. De hecho, los que han estudiado o han tenido acceso a estudios de la carrera de Derecho saben que el nombre correcto de la carrera es Derecho Romano, porque el fundamento de todo lo que establece el sistema judicial en México proviene del fundamento romano. De tal manera que, bueno, lo que quiero decir con esto es que Pablo en sus escritos tiene estas dos influencias, y lo menciono en este punto porque, si se fijan, en esta carta el apóstol está haciendo mención de un concepto que tanto en el ámbito judaico como en el ámbito romano eran interesantes de conocer: la mayoría de edad o la madurez de una persona. Si observan estos dos versículos nuevamente, me siguen un poquito ahí con su vista, el apóstol está hablando, está tomando un ejemplo de una circunstancia muy conocida en la época. Y él decía: entre tanto que el heredero es niño, nada es diferente a un esclavo, aunque pudiera llegar a ser el señor de todo. Lo primero que está haciendo el apóstol aquí es utilizar el ejemplo de dos personas, un niño y un esclavo. El niño y el esclavo, dice Pablo, mientras el heredero sea infante, mientras el heredero sea niño, mientras no tenga la capacidad para asumir responsabilidades y para administrar recursos, en realidad en nada es diferente a un esclavo, aun y cuando ese niño pueda ser el dueño de todo, ¿sí?
está mencionando a estas dos personas. Permítanme llevarles a aclarar un poquito. Estas dos personas mencionadas, vamos a ver su significado. El niño. La palabra que Pablo utilizó ahí, o la que se traduce al español como niño, es el término griego nepios. Nepios. Y esta palabra nepios hace alusión, fíjense bien, a uno que no habla, a un infante, a un menor, o de manera figurativa. Fíjense lo que enseña la raíz griega. O de manera figurativa, una persona simple o un creyente inmaduro. Wow. Pablo está haciendo alusión a que, aunque está usando un ejemplo de la vida cotidiana, tanto de Roma como del pueblo judío, entre tanto que el creyente es inmaduro, en nada difiere del esclavo. Ahora veamos el término esclavo. La palabra que se traduce al español como esclavo es el término griego doulos. Y doulos quiere decir esclavo, pero se hace una observación: literal o figurativamente, de manera voluntaria o de manera involuntaria. Recuerden que por lo menos en la cultura judía se podía ser esclavo de manera voluntaria. Recordarán eso, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes lo tengan presente en su memoria. Cuando un judío pasaba por una situación financiera difícil, tenía una posibilidad. Dios no quiso, esto suena muy agradable, esto nos gusta a la mayoría de nosotros escucharlo. Dios nunca quiso que hubiera pobres en su pueblo. ¿Me ayuda a repetir esto? Diga: Dios nunca quiso que hubiera pobres en su pueblo. Eso no significa que nunca hubo pobres. Sorpréndase un poquito. A ver, ¿cómo dijo? Dios nunca quiso que hubiera pobres en su pueblo, pero eso no significa que no hubo pobres en su pueblo. Entonces, ¿cómo nos explicamos? Si Dios no quería que hubiera pobres en Israel, ¿por qué si hubo gente pobre en Israel? Porque hay cosas que, aunque son la voluntad de Dios, si nosotros no las conocemos o no las aplicamos, simplemente no nos van a beneficiar. Le puedo decir hoy en día: Dios no quiere que haya una sola persona pobre en este planeta. Sin embargo, la pobreza está cubriendo la mayor parte de los países conocidos en este tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? El hecho de que yo no quiera que mis hijos experimenten pobreza no es ninguna garantía de que mis hijos no la experimentarán. Esto es serio, porque hay muchas cosas que no son la voluntad de Dios, pero que nosotros las estaríamos viviendo por nuestra necedad, por no tomarlo en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, como Dios nunca quiso que hubiera gente pobre en su pueblo, el que podía estar en riesgo de pobreza tenía una alternativa final. La alternativa que tenía era ir a ofrecerse como esclavo de un familiar, de otra persona judía, que lo acogiera para que le diera trabajo y lo librara de la terrible pobreza. A ese tipo de esclavitud es al que hace referencia cuando es voluntaria. Es decir, voy y me apego a una persona: mira, sé que te ha ido bien, sé que tú tienes muchos recursos, tu hacienda está próspera y yo estoy pasando, he tomado malas decisiones, me he equivocado, la regué en muchas cosas y estoy a punto de quedarme totalmente en la ruina. Entonces vengo a ofrecerme. Y la ley judaica indicaba que si una persona se ofrecía de esta manera y la otra tenía la manera de apoyarlo, debía apoyarlo. Entonces podía abrazarlo. Y entonces es cuando surgen otras figuras que, una vez que la ubican, dicen: por eso Dios también estableció el jubileo. ¿Se acuerdan? El jubileo, cada 50 años, lo máximo que una persona podía ser esclava con otra eran 50 años. Al decir 50 años, se terminaba toda esclavitud, se terminaba todo eso. Se supone que en ese periodo de tiempo, no quiere decir que tenía que estar 50 años, comenzaba el jubileo. A ver si lo puedo explicar en pocas palabras.
Vamos a suponer, yo estoy a punto de entrar a una situación de ruina, estoy a punto de quedarme sin ningún recurso, pero volteo a ver el calendario y faltan 5 años para el jubileo. Entonces digo, estos 5 años voy a apegarme a mi familiar para ver si me recibe, y durante estos 5 años me pueda acoger y yo pueda trabajar y él me ayude. En esos 5 años Dios hacía que esta pobreza extrema que una persona estaba experimentando, ya apoyado por su familiar, le empezara a ir bien, empezara a mejorar su condición, y entonces llegaba el momento del jubileo y por orden divina tenían que salir libres todos los esclavos, tenían que dejar esa condición, y debía el familiar dejarlos ir con todo lo que hubieran podido acumular mientras estuvieron bajo su protección. Pero sucedía algo, y así está escrito en el Antiguo Testamento, que un hombre decía: he descubierto que me fue muchísimo mejor trabajando para mi primo, para mi tío, para etcétera, que cuando yo estaba solito. Así que ahora quiero ser voluntariamente su esclavo permanente. Y ese era el esclavo de amor. Ya tendremos oportunidad de recordar un poquito eso, pero cuando hablamos del doulos, podía ser un esclavo de manera literal o de manera figurativa. Podría ser alguien que lo vendieron en el mercado de esclavos, aunque en Israel no se practicaba esto, pero en Roma sí. ¿Sí? Entonces por eso podía ser voluntario o podría ser involuntariamente que la persona fuera esclava. El asunto es que hay una diferencia. La diferencia es que uno es hijo y el otro es empleado o esclavo. La verdad es que hace tiempo yo estudié el significado de la palabra doulos, porque algunos de ustedes han leído los escritos del apóstol Pablo y saben que Pablo se presentaba como esclavo de Jesucristo. Miren, hoy en día estamos tan confundidos en la onda moderna que de repente nos sucede algo. Dicen, va a venir el gran siervo del Señor a predicar a la ciudad. Entonces búsquenle hotel 5 estrellas, tráiganle agua Fiji, consíganle lo mejor que le puedan dar, porque es el gran siervo de Dios. ¿Saben que esa es una contradicción espantosa? O es grande o es siervo. No puede ser gran siervo. O es grande o es siervo. Porque en realidad cuando el apóstol Pablo en sus escritos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, la palabra que usaba para describirse como siervo de Jesucristo era doulos, esclavo voluntario. Porque él así lo quiso, comenzó a considerarse esclavo del Señor Jesucristo. Hoy en día, lamentablemente, con el marketing y con tantas cosas, hoy en día se habla de los grandes siervos del Señor, ¿verdad? Pero el gran siervo no existe. O es siervo o es grande. Si se considera grande, adelante, ¿verdad? Si se considera grande. Pero si es siervo, hay una anécdota chistosa de unos años atrás, y algunos amigos que se las he contado se acuerdan mucho de eso, porque yo escuché a un hermano, un apóstol guatemalteco que vino aquí a la ciudad de Monterrey y platicó esta historia. Dijo que por ahí invitó a predicar a un cierto predicador reconocido. Omitiré el nombre para que no se decepcionen y no dejen de verlo ahí en el Facebook. Lo recibió en Guatemala, y entonces ellos ahí lo que hacían era que cuando recibían un predicador invitado, se ponían de acuerdo, ¿no? Y decían: hermanos, va a venir fulanito de tal, ¿cómo ven? Vamos a atenderlo bien. Alguien lo quiere llevar a comer el día que nos predique, alguien lo quiere llevar a comer y alguien lo lleva a cenar. Y como se iba a quedar, no sé, viernes, sábado y domingo, ¿qué tal si el viernes alguien lo invita a almorzar, alguien lo invita? Y pues la gente ahí contenta, ¿no? Yo, así fue. Y entonces se llegó el momento en el que el predicador, el famoso predicador, terminó de predicar y se acercó una hermana sencilla, una hermana humilde, como hay en todas partes, así como ustedes, como yo. Llegó y le dijo: hermano, pues yo tengo el privilegio el día de hoy de llevarle a comer a mi casa. Dijo, de llevarle a comer. Y el gran siervo del Señor le dijo: ¿así? ¿Y a dónde me va a llevar? Y dijo ella: pues a mi casa, pastor, predicador, como sea,
a mi casa, hermano, a mi casa, mire, humildemente ahí le preparamos algo, pero con mucho amor, con mucho cariño. Y dijo, ¿y qué preparó? Pues ahí preparamos algo. Dijo, porque esta noche el siervo quiere camarón. La hermana, cuando la hermanita escuchó esto, pues se sintió triste, no, dijo, no, pues no hay para camarones. Y va y le dice al pastor que estaba contando la historia, le dice, pastor, o sea, al pastor de ella, le dice, pastor, es que me acerqué a decirle al hermano, pero dice que el siervo quiere camarón. Y el hermano se le queda viendo y le dice, vaya y dígale que no sea payaso. Escucha, escucha. Dígale que si es siervo se va a tragar los frijoles que usted le preparó. Entonces se ha convertido en una broma a través del tiempo. Cuando estoy así con mis amigos pastores, les digo, ¿dónde vamos a ir a comer? Porque el siervo quiere camarón. Amados, esa es la realidad. Imagínese al esclavo diciendo, esta noche quiero un cóctel de cálmate, ¿cuál? Pues desde que te vamos a dar de comer si eres esclavo, ¿verdad? Bueno, así de confundida está la situación, la raza humana, no, también la iglesia, lamentablemente. Ok, Pablo está hablando de dos personajes aquí. Está hablando de un niño, es inmaduro, incluso la descripción dice uno que no puede hablar, un infante, alguien de manera figurativa, una persona simple, un niño que todavía no tiene capacidades, y lo está comparando con un doulos, ¿sí? Un epios con un doulos. Y lo que está diciendo es, aunque ese niño está destinado para convertirse en el dueño de todo, pues es el heredero del papá. No obstante, mientras no alcance el estado de madurez óptimo, en nada es diferente a un esclavo. Mientras no alcance el nivel correcto, ¿sí? Aunque ese niño tal vez era hijo de un hombre con muchos recursos, pues mientras no pudiera ejercer sus responsabilidades de manera óptima, en realidad no es diferente a la servidumbre, la gente considerada en aquella época esclava. El hijo de un gran hacendado tiene toda la posibilidad de convertirse en el heredero de todo lo que su padre haya llegado a acumular mientras vive, ¿no es cierto? Generalmente una persona en esa situación, si ya está en esa etapa de la vida donde amasó una fortuna y tiene casas y tiene carros y tiene tantas cosas, normalmente una persona en esa situación piensa en dejar a sus hijos la fortuna que pudo acumular mientras tuvo oportunidad de hacerlo como una herencia, ¿no es cierto? Está pensando en bendecir a su descendencia. Incluso de manera cotidiana, incluso un poquito de broma, nos referimos a los hijos como los herederos, ¿verdad? Decimos, ay, va el heredero, oh, este es el heredero. Uno de mis hermanos le puso, estábamos en una plática y le puso por nombre a su hijo menor, le puso el nombre del suegro. Y cuando un amigo se enteró, cuando le dijo, ¿cómo le pusiste a tu niño? Le dijo, el nombre de mi suegro. Dijo, oh, esas son 5 hectáreas. ¿Te acuerdas, Manon? Ok, suena gracioso, ¿verdad? Pero, oh, ese nombre, esos son 5 hectáreas fácilmente. Sí, ¿por qué? Porque cuando sabemos que alguien tiene recursos, normalmente se considera a los hijos y hasta los nietos como los posibles herederos, ¿no es cierto?, de la fortuna que se pudo amasar en algún momento. Ahora, desde luego, esta es una posibilidad, y qué bendecidas son las personas que sus padres pudieron dejarles una herencia. No es mi caso, no sé si sea el suyo. A mí lo único que me dejó mi papá fue esta calvicie y yo quisiera verlo y decirle, ¿qué pasó, jefe? No hay que ser, hombre, aunque fueran 2 hectáreas, pero no la calvicie. Pero bueno, hay algunos que lo único que nos heredaron fueron esas cuestiones, ¿no? Pero qué bendecida es la gente a la que sus padres les pueden dejar una herencia, ¿cierto? O sea, y no te enojes nunca. Ay, sí, pues él nunca ha trabajado y lo tiene. Pues no, o sea, ¿qué culpa tiene él?
de haber nacido en la hacienda y de ser hijo del magnate. ¿A poco no quisieras haber nacido tú ahí? ¿A poco si hubiera la oportunidad de escoger? Si Dios te hubiera preguntado, te hubiera preguntado, ¿dónde quieres nacer? A ese señor, este gordito, el Slim, ahí me gustaría. Oh, pues sí, obviamente, ¿verdad? Nos gustaría mucho. Pero, fíjense que hay algo muy interesante. Desde luego que hay quienes quieren dejar herencia a sus hijos, pero los que están en esa posibilidad de heredar algo a los hijos, en ellos existe una sana preocupación, porque ellos no quieren solamente morirse y dejarle los recursos a los hijos, sino lo que ellos desearían es que los hijos pudieran usar de manera sabia los recursos que les hereden. Incluso quisieran que no los malgastaran, que no llegaran a perderlo en sus días, sino que lo pudieran multiplicar y seguir preservando recursos para siguientes generaciones. Hay familias que pues tienen la posibilidad, no solamente han conservado, o sea, el viejo, voy a usar esta expresión, el viejo acumuló una fortuna, se la dejó a los hijos multiplicaron y ya le dejaron a los nietos, y los nietos ya le dejaron a los bisnietos, y etcétera. Y pues qué bendición es esto. Sin embargo, siempre existe en el corazón de los padres un deseo de que los hijos no malgasten la herencia y la sepan manejar de una manera correcta y la pudieran preservar. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Qué podría hacer o qué puede hacer un padre responsable que estuviera en esta posición? Que tuviera algo para heredar y que se lo quiere dejar a sus hijos, pero que está preocupado porque no quiere que esa fortuna se vaya a terminar en la siguiente generación. ¿Qué podría hacer un padre responsable para ayudar a su heredero con el fin de preservar, de que el heredero preserve los bienes que le va a heredar? Piensen por un momento, ¿qué creen que podría hacer? Inmediatamente emerge la necesidad. Lo que quiere hacer es prepararlo, así que lo coloca bajo el cuidado de gente clave que le enseña al hijo a conducirse con sabiduría. Pues esas personas que en aquella época se utilizaban con ese fin son las que el apóstol Pablo menciona en el segundo versículo de Gálatas 4:2. Si regresamos, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y hablamos del niño y hablamos del esclavo, pero fíjense que en el siguiente versículo dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto es muy interesante. Déjenme hacer una nota, adelantarme un poquito. Dice hasta el tiempo señalado por el Padre, porque tanto en la cultura judía y muy especialmente en la cultura romana no era un asunto de edad. Ustedes saben que nuestra cultura, decimos nosotros, ya tiene 18 años, él ya es un adulto. O los judíos dicen que a los 12 años los chicos ya son hijos de la ley. Pero es interesante porque en el concepto de la herencia no entraba el factor edad. Y aquí hay una nota, por eso dice hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta que el Padre veía en el Hijo la habilidad de manejar recursos, la capacidad de asumir responsabilidades, hasta entonces los tutores y los curadores ejercían su función. Entonces hablamos del niño y hablamos del esclavo, pero ahora vamos a ver estos otros dos nombres que utiliza Pablo cuando se refiere a las personas que se encargaban de la preparación del hijo en aquella época: tutores y curadores. Escuchen con atención si es que no conocen esto. Si lo conocen, ayúdenme teniendo paciencia. Tutor, del griego epítropos, perdónenme, lleva acento en la i, epítropos. Y el término epítropos, fíjense lo que significa: comisionado, administrador doméstico, guardián, intendente, mayordomo o tutor. No sé si no se puede ahí, pero yo aquí en mis notas
que le pasé a los muchachos en multimedia, puse en negritas administrador doméstico, porque el tutor ejercía una función de ayudar al futuro heredero a entender cómo funcionaba la hacienda, cómo eran las cuestiones internas, cuándo se pagaba, cómo se manejaba esto, cómo se manejaba aquello. Vamos a decir, le enseñaba a asumir su rol como dueño, es decir, funciones domésticas. Pero la otra palabra es curador, y la palabra curador, y me sorprendió un poquito cuando lo estudié, es oikonomos, porque es la raíz de la palabra economía. Oikonomos. Y oikonomos, atención, distribuidor de la casa, administrador de economía o supervisor, empleado en esa capacidad, y por extensión, así se le llamaba a los agentes fiscales, a los tesoreros, curadores. Dice el apóstol Pablo que cuando el heredero, que ya de por sí disfruta de esa posición, el hecho de que haya nacido en esa familia, el hecho de que sea el que el padre ha elegido para dejar la herencia, mientras no madure, mientras no ejerza esa responsabilidad, no se le va a tratar de una manera mejor o superior, o en nada es considerado superior a la servidumbre, porque todavía no sabe manejar las cosas. Entonces lo que hacía un padre responsable en aquella época era buscar a personas que pudieran realizar estas dos funciones. Estas dos funciones eran las que se encargaban de la preparación de un heredero. El tutor, por un lado, se encargaba de preparar al heredero de manera doméstica, mientras que el curador se encargaba de preparar al heredero en una función ya más financiera o más académica. Es decir, uno le enseñaba las cuestiones de la hacienda, mientras que el otro le enseñaba cómo preservar y multiplicar la fortuna de la cual sería dueño una vez que fuera declarado heredero. Entonces, estas dos funciones eran las que permitían en un determinado momento que el heredero fuera capaz de cumplir el deseo que tenía aquel que había acumulado la riqueza. Quiero invitarles a pensar por un momento en estas dos funciones y que saquen su conclusión. En el caso de nosotros como hijos de Dios, vamos a ver, nosotros somos hijos. ¿Cuántos se saben hijos de Dios? ¿Cuántos lo pueden decir con libertad? Levante su mano y diga: yo soy un hijo de Dios. Y no solo por naturaleza, en el sentido de que pues soy un humano, obvio soy hijo de Dios. No hablamos de eso. Hablamos de aquellos que, según Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando de la gente que ha nacido de nuevo. Estamos hablando de la gente que ha experimentado en su vida la firme determinación de creer en el evangelio y obedecer, responder de manera correcta a las instrucciones divinas. Todos somos hijos de Dios, ya hemos platicado esto, ¿verdad? Pero quiero aclararlo por si hubiera alguna duda. ¿Todos los seres humanos somos hijos de Dios? No, todos los seres humanos somos creación de Dios. En ese sentido tenemos la imagen de Dios, y por eso hasta el más vil pecador, hasta el que más blasfema, dice: Dios es mi Padre. ¿Sí? Y en ese sentido tiene razón. Todos somos creación de Dios. Pero lo que Dios busca es que haya una relación íntima, una comunión, una común unión, un lazo que nos una con Él. Y esto se logra cuando nosotros respondemos al mensaje del evangelio y entendemos que Dios, por gracia, ha determinado darnos por medio de su Hijo la oportunidad de reconciliarnos con Él. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Usted puede decir: ay, pues qué arrogante, ay, pues qué presumido, yo creo que hay muchos caminos. Dígale como quiera y piense lo que quiera. Lo cierto es que escrituralmente hablando, solo hay un camino que nos lleva al Padre, y ese es el Señor Jesucristo. Él es el camino, no hay otro. Él es la verdad, porque solo la verdad libera. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él es camino, Él es
verdad, pero Él también es vida, la vida que Él dijo que vino a impartir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es camino, Él es verdad, Él es vida, y nadie puede ir al Padre. Todos pueden practicar la religión que quieran, todos pueden llamarse como quieran y apellidarse como quieran, pero nadie puede reconciliarse con el Padre si no es a través del Hijo. Ok, cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio y decidimos convertir nuestro corazón al Señor, entonces se opera un milagro maravilloso en el ámbito espiritual. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad, el derecho legal para ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados, atención, el versículo 13, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Habla del nuevo nacimiento. Bien, somos hijos. Usted sabe si lo es o no lo es. Usted ya es hija o es hijo, porque he recibido el regalo de vida eterna que el Padre me ha otorgado por medio de Cristo. He decidido tomar este camino, he decidido abrazar esta verdad, he decidido recibir esta vida. Como es camino, verdad y vida, entonces yo tengo acceso ahora al Padre, pero soy niño. ¿Y qué acabamos de leer? Entre tanto que el heredero es niño, en realidad en nada difiere de la gente que no es hija. ¿Qué hace entonces un padre responsable cuando sabe que tiene a sus preciosos hijos en la tierra y hay una herencia que él quiere que sus hijos disfrutemos? Hay una herencia que él quiere que sus hijos administremos. ¿Qué hace? En este caso, la pregunta que estoy haciendo es: ya somos hijos, ya hemos nacido de nuevo, formamos parte de la familia de Dios. ¿Hay una herencia? Sí, hay una herencia. ¿Me acompañan? Vamos a ver unas partes de la escritura donde se habla de la herencia. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también ustedes, dice el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados, atención, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay una herencia y el Espíritu Santo es las arras, que significa la garantía de que la herencia va a ser entregada. Efesios 1:18, unos versículos adelante, dice el apóstol Pablo: alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles, atención, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo hablando con mucha confianza respecto a la herencia. ¿Sí? En Hebreos 9:15, el autor de la carta dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, leemos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Vamos a ver cómo va la ecuación. ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Cuántos levantan su manita? Bájela. ¿Hay herencia preservada, reservada por Dios? ¿Qué hace falta para que los hijos podamos tomar esa herencia y hacer algo con ella? No me miren así como, o sea, orar más, ayunar más, memorizar el Salmo 119 de memoria. ¿Qué acabamos de leer? ¿Sí estaban aquí cuando leímos eso? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo.
Ya está el niño, diga conmigo esto, ya está el niño. En el caso de las mujercitas, diga, ya está la niña, ¿verdad? Ya está, el niño ya está, perfecto. La herencia ya está. ¿Cuántos saben que tenemos un Padre celestial que tiene herencia preciosa y gloriosa preservada para sus hijos? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, ¿qué falta para que el niño pueda hacer uso de la herencia? Necesita madurar. ¿Y cuál es la fórmula que dice Pablo? La clave es que el hacendado, el rico que va a dejar herencia, pone al hijo en manos de tutores y curadores. Tutores para que le enseñen el aspecto doméstico, curadores para que le enseñen el aspecto de expansión. La pregunta es, ¿qué se necesita para que ese heredero que es niño pueda cambiar su estatus y se pueda tener la confianza de que él maneje la herencia que le corresponde? Permítanme responderlo de una manera muy simple, muy simple. Pues se necesita que deje de ser niño. Ayúdenme a predicar. Volteen con alguien, agarren una víctima ahí de los que tienen ahí a un lado y voltee y dígale: el niño ya está, la herencia ya está. Dígale: lo que necesitamos es dejar de ser niños. ¿Y quién sería el encargado? ¿Quién sería en este caso el tutor y el curador que nos ayudaría a nosotros a dejar la infancia espiritual para convertirnos en hijos maduros? ¿Lo ven? Yo estoy viendo esto como una evidencia contundente. Con cuánta razón el Señor Jesucristo decía: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría, pero si me voy, Él vendrá y Él los guiará a toda la verdad. Él les recordará lo que yo enseñé. Él estará con ustedes todos los días. Él les hará saber las cosas que han de venir. Él es el encargado. Entonces, conclusión: ¿quién es el tutor y el curador que me puede preparar para que yo asuma la responsabilidad como hijo, deje de ser niño y me convierta en ese hijo maduro? Una enseñanza que se supone que ya tenemos en nuestro corazón, familia. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo descendió a las aguas del Jordán y le pidió a Juan, al que apodamos Bautista? No era del grupo Bautista, pero al que apodamos como Bautista, y fue y le dijo: bautízame. ¿Cómo reaccionó Juan? ¿Qué dijo Juan? No, ¿cómo? No, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo te voy a bautizar? Y dijo el Señor: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando Juan sumergió al Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo en las aguas del Jordán y salió, muchos oyeron una voz, se abrieron los cielos y hubo una voz que decía: este es mi niño consentido, este es mi bebito precioso, este es mi bebé al que quiero con todo mi corazón. ¡Ay, es tan hermoso! Mira, a ver, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Se oyó esa voz? No. ¿Qué fue lo que se oyó? Este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Hay unas versiones de la Biblia que dice: Él me produce mucho agrado. ¿Saben lo que está sucediendo en ese momento? Que el Padre está declarando: mi hijo ya está listo para que eche mano de la herencia. ¿Qué sucede después de que el Señor sale de las aguas del Jordán? ¿Qué sucede después? A ver, acuérdense. ¿Qué? Desciende la paloma, el Espíritu Santo permanece sobre él. ¿Quién es el que el que lo está guiando? El Espíritu de Dios desciende sobre él. Pero lo que se les está escapando es algo. Inmediatamente después de salir de las aguas del desierto, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Ups, ups, a todos nos gusta que nos declaren hijos maduros. Venga la herencia, Señor. Antes de la herencia, hijo, necesito llevarte al desierto. ¿Para qué? Para que ahí tú sepas y yo sepa que estamos declarándote el heredero preparado. ¿Cómo sabía el padre? A ver, se sorprenden a veces las personas cuando me escuchan hacer este tipo de argumentos. ¿Cómo sabía el padre que su hijo ya estaba listo? ¿Cómo se da cuenta un padre que su hijo ya está listo? A ver, hijo, me sobran estos 500 pesos, tenga mi hijo. Y va y los compra de paletas payaso. Se llena de paletas payaso. ¿Qué crees que piensa el papá? Hay paletas payaso para todo el mes. Ahora el niño puede decir, papi, pero es para todos, es para todos, para que todos comamos todos. Que tú sabes que no es cierto, ¿verdad? Se las va a jambar todas en una sentada. Pero imagínate el mismo cuadro. Pasa un tiempo y dice, hijo, me sobraron estos 1,000 pesos, tenga mi hijo, a ver qué puede hacer con ellos. Y pasan unos días y dice, hijo, ¿qué hiciste con el dinero? Lo guardé, papá, lo tengo guardado. ¿Para qué? Pues quiero hacer un poquito más, a ver si con el tiempo me compro un bocho. ¿Verdad? Bueno, me fui muy lejos, ¿verdad? Porque eso decíamos nosotros. Pues me quiero comprar un bocho. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuántos se acuerdan que esa era la promesa que hacíamos y decían, no, me quiero comprar un bocho? Ya ni saben qué es bocho. Las nuevas generaciones ya ni saben qué es bocho. ¿Bocho? ¿Qué checho? ¿Verdad? Ya no saben qué es un bocho. Un carrito, un Volkswagen. Ahí comienzas a sospechar. Y me imagino al papá decir, no se lo gastó. ¿Sabe qué, mijo? Me sobran otros 5, guárdelos ahí para su bocho. ¿Sí? Empiezas a tener confianza, empiezas a darle más recursos, porque te vas dando cuenta de que hay una reacción madura, hay una reacción responsable. Estamos, ¿sí? El padre declaró, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Y lo que sigue inmediatamente después es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué sucedió en el desierto? Híjole, que el Señor pues parecía que ya estaba listo, pero siempre no. En la segunda tentación se resbaló. No, ¿verdad? Inmediatamente tiene así un celo. No, claro que no. Claro que no. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Verdad? A ver, vayan a Lucas 4. Abran su Biblia, Lucas 4. Esto no está formando parte del bosquejo, pero vamos a ver esto. Lucas capítulo 4. Ya les digo qué versículo. Fíjense lo que dice el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? Lo bautizaron. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado y bla, 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 bla. Fíjense, Jesús, vean el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ahora vean el versículo 14. ¿Qué pasa después de que Jesús vence a Satanás en el desierto? Y Jesús volvió lleno del Espíritu Santo a Galilea. Amén. Ustedes están esperando que salga en la pantalla, ¿verdad? No están usando su Biblia. Verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amadas, amados, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el cambio aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Que primero el Señor le está demostrando al Padre que está listo para que suelte su Espíritu. El Espíritu es el tutor, es el curador. Él lo lleva al desierto. En el desierto es tentado, pero el Señor Jesucristo vence, y cuando termina esas tentaciones regresa ya no solo lleno del Espíritu Santo, sino en el poder del Espíritu Santo, y es cuando su fama empieza a extenderse por toda la tierra. ¿Qué estamos viendo? Aquí estamos viendo a un niño que se convierte en hijo, pero que luego está listo para poder manejar la herencia y darle gloria a Dios en todo lo que él hace. Pero ahí hay una intervención del Espíritu Santo.
¿Lo ven? Cuando Él desciende a las aguas, el Espíritu baja en forma corporal como de paloma. Ya lo hemos explicado, el Espíritu Santo no es una paloma, no es una llama, no es viento, es una persona preciosa, pero toma ciertas figuras para hacerse presente y que nosotros lo identifiquemos. Desciende en forma corporal como de paloma, permanece sobre Jesús. Y Juan el Bautista dijo, el que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el Mesías, ese es el Cordero. Por eso cuando Juan bautizó a Jesús, después que lo ve y lo observa, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo reconoció porque la señal era esa: si permanece el Espíritu de Dios sobre él, ese es mi hijo. Entonces ya está siendo declarado un hijo, pero ahora tiene que pasar por esa prueba para demostrar que ya tiene la madurez para manejar la herencia que el Padre le ha entregado. Amadas, amados, nosotros cuando escuchamos y entendemos este tipo de mensaje y decimos: yo quiero ser un hijo maduro. ¿Cuántos quieren ser un hijo maduro? ¿Cuántos levantan la mano? Así vienen no medio maduro, no, bien maduro, así que ya se esté pudriendo. No, bien maduro. A ver, deje la mano arriba, deje la mano arriba. Bueno, yo quiero ser un hijo maduro. El problema es que los hijos maduros los llevan al desierto. Y entonces dice: no, pues mejor así me quedo, pues así está, o sea, está bien. Todavía le puedo hacer muchas cosas, todavía yo soy bien tremendo todavía. No, si se trata de que me va a llevar al desierto a que me tiente el diablo, no, pues mejor me quedo así, ¿verdad? Voy a ser un niño perpetuo. Y ese es el problema. El niño perpetuo no puede hacer uso de la herencia. ¿Es hijo? Sí, es hijo. ¿Hay herencia? Sí, sí hay herencia, pero no puede hacer uso de ella. ¿Por qué? Porque entre tanto que el heredero sea niño, no puede ser distinto al que es doméstico o al que es esclavo. Lo que hace el padre es meternos en procesos para que el tutor y el curador siga demostrando que necesitamos avanzar un poquito más. Algunos de nosotros que ya tenemos más de 50 años, decimos: ¿y cuándo va a llegar la herencia? Y el padre dice: pues no sé, tú. ¿Dónde está? Y quiero hacer una aclaración importante, ¿sí? Antes de que nuestro Salvador realizara su sacrificio redentor, quien se encargaba, atención, sorpréndanse un poquito, quien se encargaba de intentar producir la madurez en los hijos de Dios era la ley. La ley era el instrumento que Dios le dio a los israelitas para que, cumpliendo la ley, ellos demostraran que eran maduros para poder disfrutar de la herencia. Lo vemos escrito, Pablo lo explica, Gálatas capítulo 3 versos 23 y 24. ¿Me acompañan? Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, atención, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí hay otra palabra, ahorita les digo el significado. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo, paidagogos. Escuchen lo que quiere decir paidagogos: líder de muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. La ley fue dada por Dios como un intento de ver si los israelitas podían demostrarle al Padre que estaban listos para asumir la herencia que les quería dar. Pero la ley no era ni un curador ni un tutor, era un ayo, alguien cuya única función era solamente llevar al niño a la escuela. No había de por medio una relación, es decir, era tutor en el sentido de que tenía al niño, la responsabilidad del niño, pero solo encaminarlo de la hacienda a la escuela, lo dejaba y se regresaba. La ley nunca pudo justificar por sí misma a nadie, y por medio de la ley no hubo uno solo que dijera: yo soy maduro. Entonces la ley fue al principio el ayo,
pero el ayo no era encargado de la formación del niño, solamente era alguien que lo encaminaba a un punto con el fin de cumplir una asignación, una tarea. Pero el apóstol Pablo enseguida, acabamos de leer los versos 23 y 24, pero vean los versos 25 y 26 ahí de Gálatas 3, dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no es por medio de la ley, y si ya no es por medio de la ley, entonces debe ser por medio de la gracia. Y si es por medio de la gracia, entonces el glorioso Espíritu Santo es el tutor y el curador que nos ayuda en el proceso formativo para que podamos llegar a convertirnos en los herederos del Señor y ya no solo en los hijos de Dios. El trabajo de la ley era instruir al ser humano acerca de la naturaleza de Dios, que por medio de la ley se dieran cuenta que estaban sirviendo a un Dios santo, ¿sí? Y por medio de la ley también el ser humano podría entender cuál era la voluntad de Dios. No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no te postrarás ante imágenes. Ese tipo de cuestiones era para que, por un lado, los israelitas conocieran la santidad de Dios, pero a la vez entendieran que al servir a un Dios santo, Dios estaba esperando de ellos que demostraran santidad. Pero una vez que el Hijo de Dios vino y realizó su obra redentora en la tierra, entonces es cuando aparece el otro consolador que vendría a ayudarnos, preparándonos para que podamos ser declarados ya no solamente hijos, sino herederos de Dios. Es su trabajo. La obra del Espíritu Santo es prepararnos, tanto en asuntos domésticos, lo que tiene que ver con el interior de la iglesia, la congregación, la vida como creyentes, pero también prepararnos en el sentido de economía para que podamos ser herederos responsables, que sabemos preservar, y no solo preservar, multiplicar los recursos espirituales que el Padre ha provisto para nosotros. La herencia que Dios nos ha preservado, familia de Dios, no es un asunto económico. Necesito hacer esta aclaración. Generalmente, cuando hablamos de herencia, estamos pensando en dinero, ¿cierto? Dinero o bienes materiales, ¿verdad? O sea, la casa se la dejo a Lalo, la hacienda se la dejo a Petra, como del regiomontano aquel que ya estaba en ese momento final de su vida y dijo: vengan todos, dijo: pa, aquí estamos todos. Era regiomontano, dijo: aquí estamos todos, apá. Dijo: aquí están todos, sí, aquí está Pepe, sí, apá, aquí estoy. Martita, aquí, apá. Laura, también aquí, apá. Berta, aquí, apá. Dijo: entonces, ¿quién está en la cocina? Apaguen la luz, no sean bárbaros, estamos gastando luz de oquis. Era regiomontano, lo aclaré 2 veces. Pero la herencia de la que Dios nos habla en su palabra no es un asunto económico. No es que tú tienes dinero, wow, se ve que ya eres heredero. No. No tiene que ver con nuestra posición económica, tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Tiene que ver con nuestra capacidad de manejar situaciones cotidianas. Tiene que ver con cómo reaccionamos ante lo que nos sucede cotidianamente. Tiene que ver con cómo interpretamos los sucesos que se presentan en la vida. Tiene que ver con cómo los resolvemos. La herencia que Dios nos ha preservado no es un asunto económico, de dinero. O sea, por favor, no tengan en su mente: sí, quiero llegar a ser declarado heredero para que ya por fin Dios me suelte los millones y yo sea el siguiente millonario. Puede ser, qué bueno que Dios nos dé eso, pero no es eso realmente de lo que la Escritura nos habla. No es un asunto material, sino es que lleguemos a una etapa de gobierno en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la vida en Cristo. Vamos a llegar a comprender que gobernar no tiene que ver solo con evidencias materiales,
sino con el desarrollo de nuestro carácter, como el domingo pasado lo comenté. ¿Cuál es la meta del Espíritu? ¿Que sientas bonito? No, es la formación del carácter de Cristo en nosotros como sus hijos, ¿sí? Tiene que ver con las claras evidencias de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo y la capacidad doble, uno, de ser fieles a los principios de Dios y leales a nuestra comunión con Él. Y yo pienso que solo el precioso Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos y prepararnos para asumir esa tarea. Amadas, amados, debemos interesarnos por conocer al Espíritu Santo. Debemos interesarnos por tener comunión con el Espíritu Santo. Debemos hablarle de estos asuntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, quiero madurar. Ayúdame, Señor, quiero alcanzar ese estatus, quiero dejar de ser niño. Amados, una de las características de un niño es que no sabe que es niño. Una de las características de una persona que está creciendo es cuando le preocupan sus reacciones. Qué infantil me vi ante esto, qué inmaduro me vi ante esto. Estamos comenzando a tomar conciencia de nuestras reacciones. No debí de haber respondido de esta manera, no debí de haber hecho esto así, no debí haberle tratado así, no debí. Ahí está cayéndome el 20. Estoy reaccionando como una persona madura. Y solo el Espíritu Santo, es mi conclusión, para mí solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos y prepararnos para asumir esta tarea. Por eso, amadas, amados, yo recomiendo: interésate por la persona del Espíritu Santo. Habla con el Espíritu de Dios. Atrévete, dile: Espíritu Santo, quiero hablar contigo. Señor, yo reconozco que necesito tu ayuda, reconozco mi inmadurez, reconozco mis actitudes infantiles. Señor, ayúdame, trata conmigo. Y ¿sabes qué? El Espíritu de Dios toma con seriedad eso y nos empieza a llevar por un punto donde nosotros vamos enfrentando situaciones y Él nos va ayudando, nos va apoyando, nos va enseñando. Busquemos su dirección, sigamos sus instrucciones, pidamos su ayuda, porque si algo sé y algo les puedo testificar, familia de Dios, es que el Espíritu Santo no se rinde cuando se trata de prepararnos para ser los herederos que Dios pueda utilizar en esta tierra. Me sorprende su tenacidad. A veces le he dicho: Espíritu Santo, no te canses conmigo, por favor, no te canses de mí, no te aburras de mi forma de ser, por favor, Espíritu Santo. Y percibo en mi interior una sonrisa como diciendo: no me voy a cansar porque tengo una asignación. La asignación es prepararte para que te conviertas en el heredero del carácter de Cristo y puedas evidenciar su vida en todo lo que tú haces. Te digo algo: primero nos cansamos nosotros a que se canse Él. Es tan precioso, es tan tenaz, es tan insistente. ¿Cuántas veces con lágrimas en mis ojos he dicho: precioso Espíritu Santo, gracias porque no te cansas, gracias porque me insistes, gracias, Señor precioso, porque me volví a equivocar? Sí, pero yo creo que tú lo puedes hacer, Señor, pero tú lo puedes hacer. Me impulsa, me empuja literalmente. Él cree en nosotros porque sabe que el Padre no tiene plan B. Es contigo con quien lo va a hacer. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede decir: Espíritu Santo, ayúdame a convertirme en el hijo maduro, capaz de manejar la herencia para dar evidencia de que tú realmente puedes transformar la vida de una persona? Amadas, amados, en nuestra infancia nos atrevemos a decir tantas cosas, pero luego nuestras acciones nos traicionan. En nuestra infancia le decimos a todo mundo: yo soy cristiano, hijo de Dios, hablo en lengua. Sí, pero tus hechos dejan mucho que desear. En la madurez ni siquiera tienes que decir: soy cristiano, soy hijo de Dios, hablo en lengua. No hay necesidad de eso, porque hay una evidencia, hay un testimonio maravilloso del trato del Espíritu de Dios
en nuestra vida. Termino mi mensaje de hoy extendiéndoles una invitación. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos tome como nuestro tutor y como nuestro curador. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien querría orar conmigo y decir: Espíritu Santo precioso, tú has sido enviado para ser mi tutor, para ser mi curador? Y aquí estoy, Señor precioso. Cumple tu asignación, haz tu obra, haz tu trabajo. Ayúdame a convertirme en ese heredero que puede manejar bien la herencia y no solo preservarla, sino multiplicarla, ayudar a que las siguientes generaciones sigan recibiendo el mensaje del Evangelio. ¿Me acompañan a orar de esta manera? Bueno, cierren sus ojitos, despido la transmisión y regreso con ustedes. Amigas, amigos, no solamente se trata de ser hijos, se trata de avanzar a la madurez y se trata de que el Espíritu de Dios nos lleve como tutor y curador a prepararnos a fin de que sea evidente que somos herederos de Dios. Así que las y los invito a que oremos. Yo voy a quedarme aquí con mi gente en la reunión presencial orando, pero ¿por qué no oras tú ahí en tu casita, ahí donde te encuentras, y le dices al precioso Espíritu Santo: tú eres mi tutor, tú eres mi curador, ayúdame a convertirme en el hijo maduro, en el heredero que pueda manejar bien la herencia? Gracias por conectarte con nosotros. Nos vemos en las siguientes transmisiones que estaremos realizando. Son bendecidas y bendecidos. Hasta la próxima.